Muchos de nuestros visitantes nos han consultado sobre el procedimiento de renovación de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo familiar, es decir, aquella que ha sido obtenida en la mayoría de los casos por el extranjero que es padre de un niño español menor de edad que vive a su cargo. Bien, desde que se aprobó el nuevo reglamento, efectivamente se han concedido muchas de estas tarjetas y muchas de ellas ahora toca renovarlas. El reglamento de extranjería no establece en sí mismo un proceso de renovación, de la misma forma que podría existir con otras tarjetas de residencia, y habla más bien de modificación, es decir, de modificación de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a una autorización de residencia o una autorización de residencia y trabajo a una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Y esto es lo que normalmente se viene haciendo, ¿vale? En los casos en los que el ciudadano extranjero que ha disfrutado de esa primera autorización por circunstancias excepcionales de arraigo familiar está trabajando, ya sea por cuenta ajena, por cuenta propia, pues en esos casos lo normal es que cuando realiza ese proceso de modificación, porque hablamos de una modificación, pues no habrá ningún problema. Lo normal será que presente su documentación, sus modelos el modelo normal, el X03, su contrato de trabajo, sus nóminas, sus tasas, etcétera, y el proceso se realizará sin apenas complicación, ¿vale? Aunque el extranjero se crea que está realizando una renovación, realmente lo que se está realizando es una modificación. Se está obteniendo la primera autorización de residencia inicial por cuenta ajena o por cuenta propia, de 2 años, pero eso sí, inicial, ¿de acuerdo? El reglamento también establece una posibilidad de prorrogar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, pero al parecer o parece que lo limita esta posibilidad de prórroga a supuestos no ya excepcionales como son esta propia circunstancia de ser padre de un niño español que vive a nuestro cargo, sino a supuestos sumamente excepcionales, y parece que se inclina más que a prorrogar las autorizaciones, ¿vale?, a modificarlas por autorizaciones de cuenta ajena o de cuenta propia. Bien. El problema viene cuando el extranjero no cumple con los requisitos para poder modificar. En la mayoría de los casos porque no ha trabajado, es decir, ha estado disfrutando de un tipo de autorización de residencia, pero cuando le toca renovar o modificar, ¿vale?, cuando vence esa primera tarjeta, no tiene un trabajo, no ha trabajado por cuenta propia o no dispone de medios de vida. Bien, ¿qué ocurre en estos casos? Se podría modificar esa autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo familiar a una autorización de residencia normal, sin trabajo, ¿vale? Pero en este caso, en teoría, los medios de vida que se le deberían pedir al ciudadano extranjero serían los que se exigen para cualquier autorización de residencia no lucrativa. Y ojo, porque estos medios de vida, esta acreditación de medios de vida, superan el 400%, son del 400% del IPREN, es decir, cantidades que superan los 2.000 euros mensuales percibidos de forma regular, lo que prácticamente en muy poca gente puede cumplir. Ese sería, vamos a decir, un criterio estricto, ¿vale? Se podrían aplicar otros criterios, como se aplican en otros procedimientos, y que el extranjero pudiera renovar o pudiera modificar de autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo familiar a autorización de residencia no lucrativa, simplemente acreditando la percepción al menos del 100% del IPREN, unos 500 y pico euros. Esta es, desde mi punto de vista, creo yo que sería la forma más correcta de renovar o de modificar las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales en el caso de que el extranjero no tenga un contrato de trabajo o no tenga un alta como autónomo. Y desde mi punto de vista pienso que podría haber una tercera opción, ¿vale?, que sería la de permitir la prórroga de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Es decir, el extranjero solicitaría una prórroga de su actual tarjeta por otra igual de 1 año más, ¿de acuerdo? Porque entendemos que así, o por lo menos yo así lo entiendo, el reglamento establece esta posibilidad de prórroga. Parece que limitado a supuestos excepcionales,
pero entendemos que este podría ser un supuesto. Se seguirían manteniendo esas circunstancias excepcionales de ser que dieron lugar a la concesión de esa primera tarjeta por arraigo familiar, es decir, ser padre de un ciudadano español, y por lo tanto creo que antes de la denegación y volver a presentar un expediente nuevo, que en la mayoría de los casos se podría volver a presentar, creo que sería más idóneo o prorrogar, ¿vale?, o modificar acreditando el 100%, los ingresos del 100% del IPREM. Repetimos, eso sería para los casos en los que no se tuvieran medios de vida o no se tuviera contrato de trabajo o actividad por cuenta propia. En los demás casos en los que el extranjero ha estado trabajando, con la presentación de ese contrato de trabajo, esas nóminas, lo normal es que se realice una modificación a permiso por cuenta ajena o una modificación a permiso por cuenta propia. Ojo, porque al tratarse de autorizaciones iniciales, ¿de acuerdo?, pues no lo notamos, pero las tasas varían y en algunos casos también la competencia de determinadas comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, para tramitar este tipo de renovaciones que, como decimos, no son tal, son autorizaciones de residencia por cuenta ajena o por cuenta propia o no lucrativas iniciales.